Esta ciudad apacible, con frescos colores mediterráneos, inundada de naturaleza y de exquisita arquitectura, con trazos europeos y con aires de Belle Époque, hija del 900, es una ciudad balnearia que fue pensada por alguien para que así fuera. Cerros, mar y una extensa rambla que la corona la define como pocos sitios en el mundo, porque además lleva el nombre de su mentor. Bautizada como Piriápolis, es un ícono del turismo mundial y mantiene intactas sus obras arquitectónicas. Su perfil de un pasado de opulencia, cuando la sociedad aristocrática comenzó a mirar sobre sus hombros, vio el mar y lo descubrió como terapia de recreación, ya que hasta entonces el campo y las grandes extensiones, espacios verdes enjardinados, eran su único entorno de relax. Aquí estaba, todo junto al mar. Pero ¿quién cambió un hábito tan profundamente impuesto entre la aristocracia de la época? ¿Quién pensó cada espacio, lo urbanizó, le creó plazas, castillos, hoteles, escuelas, bodegas, iglesias, la rambla, el hipódromo, el tren y el propio trazado de los rieles, canalizó arroyos, generó tanta mano de obra como nunca antes en la explotación del granito, creando canteras, hizo puertos, trazó carreteras, llevó la actividad hotelera al máximo de su opulencia para la época, diseñar un lugar desde la nada. Piria, contemporáneo a Emilio Reuss y Florencio Escardó, al igual que en el caso de ellos, sus actividades inmobiliarias se asocian al acelerado proceso de crecimiento demográfico y a la consiguiente expansión física de la ciudad, orientado a responder a las demandas de índole popular.
Estas actividades incluyen, como aspecto resaltable, la literaria de difusión de sus ideas, visión crítica del país y su gente e ilustrativa del nacimiento del moderno empresario. Estas dos fotos tomadas por el propio Piria hablan muy claro de cómo un hombre vio tanto en tan poco espacio. La idea era crear una ciudad balneario y un pueblo obrero. Piria hizo absolutamente todo, hasta los monumentos turísticos a visitar por los veraneantes. Colocó el león de terracota, el toro, la Venus, y los fue a recibir a su llegada en el tren que él mismo había construido y que llegaba a su estación sobre los rieles que él mismo había diseñado. Nos encontramos en el lugar a donde llegaba el tren de Piria para cargar bloques de granito y además para traer pasajeros como un lugar de muy buena vista. Esta grúa, junto con todo el material el trabajo de las piedras, o sea, fabricación de adoquines, losas de granito, cordones de veredas, postes, Piria lo compra en Suecia, en la ciudad de Kristianstad. En 1912 él publica un folleto, Riquezas desconocidas del Uruguay, donde cuenta, por un lado, todo el valor del granito de toda esta zona y por otro lado, las maquinarias, detalla las maquinarias que él había comprado para la producción en estas canteras. No solo del Cerro Pan de Azúcar, sino de algunos cerros de acá enfrente, como el Cerro de los Gigantes. Que esto empieza a trabajar a full en 1915. Esto que tenemos acá es la pluma, ¿sí? Que obviamente cuando muere Piria, las canteras dejan de funcionar inmediatamente, pero todavía se conserva, no sé si en estado de funcionamiento, pero en un relativo buen estado. La extracción de granito, por supuesto que era manual, pero con la mayor tecnología de la época. Piria hablaba también de martillos neumáticos, o sea, de aire comprimido, y la técnica que tenía para fabricar era la mejor de la época. Podía fabricar desde losas muy finas, muy lustradas, a los adoquines más rústicos, ¿no? O sea, Piria había comprado la mejor tecnología de la época. Y lo curioso que era el tren para llegar hasta esta altura, recorría todos los caminos que hoy hacemos al visitar la reserva. Y lo hacía con dos locomotoras, o sea, una adelante y otra atrás. Eran dos locomotoras Onesta y Coppel de 125 caballos de fuerza, que eran las más grandes de las 6 locomotoras de Piria. Desde el acogedor y suntuoso Argentino Hotel, las bellezas de Piriápolis pueden ser alcanzadas por todos los medios. Uno de los más típicos es este trencito, deleite de grandes y chicos, que desde 1910 recorre los bellísimos ámbitos del balneario, donde la tierra abraza al mar desde llanos y alturas. Estamos recorriendo el túnel que recorría el tren de Piria. Hay que tener en cuenta que el tren de Piria tenía una trocha de 75 centímetros. En realidad no es un túnel abierto, ¿no? Un desfiladero. Piria, este lugar lo promocionaba no solo como paseo del tren, sino por la variedad de helechos y otro tipo de plantas que Piria recomendaba que la gente llevara, pero con discreción, teniendo en cuenta, como decía él, las generaciones futuras, ¿no? O sea, es decir, llevarse algo de recuerdo, pero no depredar. Piria no perdió un instante, los trasladó a sus hoteles, los paseó por su rambla, los llevó a comer a sus restaurantes, a visitar su recorrido planificado, su castillo,
y además los convenció de que eligieran este lugar para vivir. Les vendió los solares, seguido de una promesa de prosperidad casi garantizada. No tenía tiempo ni para mirar el mar. Su objetivo se cristalizaba y su sueño se estaba haciendo realidad. Pero ¿quién era Francisco Piria, que su magnetismo y su éxito personal deslumbraba a la sociedad de la época? ¿Era un joven rico con un gran capricho? ¿Era pobre y de grandes aspiraciones exitistas? ¿Era un encantador de serpientes? ¿Un gran empresario? ¿Un visionario? ¿Un alquimista? Piria era todo eso e iba por más. En este momento estamos viendo a mi espalda el Cerro Pan de Azúcar y la cruz que está sobre él, que es uno de los pocos monumentos de Piriápolis que no fue construido por Francisco Piria. En 1933, cuando muere Francisco Piria, la familia dona ese terreno para la erección de esta cruz. Esta cruz que se termina de construir y se inaugura, obviamente, el 27 de noviembre de 1938, con motivo de conmemorarse el tercer Congreso Eucarístico Nacional en nuestro país. El Cerro Pan de Azúcar no es tan alto como normalmente se menciona, tiene una altura de 386 metros, lo que al ser un cerro aislado parece mucho más alto a verlo que si estuviera en una cadena montañosa. Se maneja erróneamente que la cruz del Pan de Azúcar fue idea de Zorrilla de San Martín, porque hay que recordar que Zorrilla había muerto en el 31, la cruz recién se empieza a construir en el 33, porque quien sí oficia la misa de inauguración de la cruz es el hijo, el padre Juan Zorrilla de San Martín. Incluso en las dedicatorias no aparece para nada mencionado el poeta de la patria. Mi nombre es Tabaré González, soy el director de la estación de cría de fauna autóctona, el Cerro Pan de Azúcar. Vamos a ver un panorama precioso en la parte de arriba, donde se puede ver, por no decir Punta del Este solamente, toda la parte de la Costa de Oro, ni hablar del Cerro de Piriápolis, que estamos a 5 kilómetros, con el mar adelante. Vamos a ver un panorama interesantísimo. Este es un lugar serrano que lo que permite es que hayan, por ejemplo, gatos de monte, mano pelada, gran lagarto por variados lugares, zorros, guasubirá, hay un ciervo autóctono. Ustedes tienen en esta estación de cría, como decías tú, una guaraguazú. Una guaraguazú. ¿Es una especie en extinción? ¿Extinta ya? ¿Es el único especie que hay? No, se han encontrado. En el Uruguay yo en estos 20 y pico de años he oído de 3 aguaraguazú. Y los 3 fueron muertos, los matan. No bien se acerca un visitante, un cazador, lo mata. Por curiosidad. Es un animal muy manso. Y así lo que estamos haciendo es que se está extinguiendo la especie. Reptiles hay, por eso hay que tener mucho cuidado, hay que ser precavido.
Eso tenemos un cartel en la entrada que lo dice. Y seguro, ven que yo acá estoy agarrando las piedras, acá me puede morder una víbora. Pero bueno, por suerte se ve que se ahuyentan bastante por la cantidad de visitantes que vienen. La cruz tiene 35 metros de altura y fue construida por los arquitectos Isola y Armas. Isola, nieto de Piria, hijo de Adela. Se puede subir a ella, se puede acceder a ella por una escalera a caracol, y sentarse en los brazos. Y el camino de ascenso a la cruz está muy bien señalizado, ¿sí? Y son exactamente desde que tomamos el comienzo del camino 1210 metros lineales de recorrido. Es bastante accesible y bastante cómodo, salvo algún día de lluvia que el terreno está un poco resbaladizo, pero está muy bien señalizado y es un paseo que vale la pena porque en un día claro se puede ver perfectamente desde acá hasta Montevideo. El Cerro Pan de Azúcar es donde Piria desarrolla una de sus primeras actividades industriales de Piriápolis. Es interesante destacar que en 1889 se dicta una ley de adoquinado obligatorio de ciertas calles de Montevideo. La primera compra de estas tierras que realiza Piria es el 5 de noviembre de 1890 y ya había visto la posibilidad de la explotación granítica en el Cerro Pan de Azúcar y por otro lado la vía marítima que le permitía la llegada de ese material a Montevideo. Es interesante destacar que el tren recién llegó a lo que es hoy Gregorio Aznares en 1895 y a Pan de Azúcar recién en 1910. Piria se establece ahí en lo que él llama los talleres y realmente la zona de las canteras se transformó en un lugar de producción, pero también Piria lo vio como un lugar turístico. Tal es así que el trencito llegaba hasta donde está actualmente el mirador. Todos los caminos que hacemos hoy de la Reserva de Fauna eran los caminos que hacía el tren de Piria. También Piria señalaba este lugar como de atractivo turístico porque había encontrado una piedra que Piria la llamaba piedra sola o de Solís, porque en las promociones de Piria, obviamente acá tenemos una exageración de Piria y un grueso error histórico, él consideraba que en este sitio fue donde los indios salvajes se habían comido crudo a Solís, según su... Este es uno de los lugares que promocionaba Piria como de mayor atractivo turístico porque consideraba que en esta piedra había, y ahora la vamos a apreciar, unas pictografías como las describía él en ocre, que eran 3 cruces porque según contaba él, había una leyenda donde un ermitaño predicaba la doctrina cristiana, ¿sí? Y congregaba un gran número de indígenas en esta zona. Cuenta Piria que unos herreros habían colocado un yunque y una fragua y eso determinó que parte de las pinturas fueran quemadas. También esta piedra Piria la describía como la piedra sola o de Solís, porque según Piria, obviamente, ¿no? En este lugar fue donde los indios salvajes se comieron crudo a Solís. Obviamente se sabe que eso no es cierto, que el asesinato de Solís ocurre en Punta Gorda, ¿verdad? En el río Uruguay. También esta piedra Piria la bautizaba como la piedra molde, porque si nos detenemos un poquito y nos separamos, vemos que parece que hubiera servido de molde de la pata de un animal antediluviano, tal cual lo describía Piria.
castillo de Piria fue la residencia particular de Francisco Piria mientras vivió en esta zona. Si nosotros nos ubicamos en la azotea, vamos a ver claramente que el castillo está ubicado en el centro del Piriápolis agroindustrial. Enfrente al castillo está la bodega, hacia la derecha teníamos todos los talleres del Cerro Pan de Azúcar y hacia la izquierda el pueblo obrero. Quiere decir que Piria, si lo vemos con los ojos de hoy, estaría lejos, pero si lo vemos con los ojos de 1890, 1900, ¿sí? Estaba en el centro de ese Piriápolis agroindustrial, que fue lo primero que promocionó el nombre de Piriápolis antes de que se promocionara como balneario. Si observamos el castillo y lo comparamos con el Palacio Piria Montevideo, que es de 1916, la sede de la Suprema Corte de Justicia, vemos que en parte contrastan, ¿verdad? Porque tenemos por un lado el castillo, que es bastante austero, y el Palacio Piria, que sí, ese realmente es lujoso, pero es una residencia señorial que marcaba la presencia, no diríamos del señor feudal, pero de alguien que era dueño de todas estas tierras. ¿Cómo funcionaba este castillo, por lo menos en el arranque? Bueno, hay un folleto de 1899 escrito por Piria, donde él relata cuando viene él con unos amigos a pasar una Semana Santa en el castillo y da ciertas pautas del funcionamiento. Por ejemplo, él destacaba que en la parte que estábamos nosotros acá, en la parte baja del castillo, era donde estaban las habitaciones de los huéspedes. Acá tenemos detrás nuestro un carruaje que está para mostrar la distancia que hay, porque los carruajes entraban por una de estas puertas y salían por la otra, y el pasajero se bajaba, o el viajero, dentro del castillo. Eso tenía dos objetivos: por un lado, protegerlo de las inclemencias del tiempo, pero también darle privacidad. Si no se quería saber quién había venido al castillo, bueno, entraba el carruaje, el pasajero se bajaba adentro, el carruaje salía por la otra puerta. Este adoquinado todavía es original y son adoquines del Cerro Pan de Azúcar. Entonces, esta era la parte destinada a los huéspedes. Incluso Piria habla de una serie de habitaciones corridas, y es curioso que tiene una puerta relativamente baja comparado con el castillo. Cierta tradición marca que eso obligaría al huésped a hacer este movimiento, como una serie de reverencia o inclinación al entrar al lugar. Fue el hombre que para algunos, como Midas, lo que tocó lo convirtió en oro, y para otros lo que dejó es un legado de esfuerzo y dedicación constante. Lo que sí se sabe es que vivió y fue quien quiso ser, y eso es suficiente.